Bueno, muy bien. Hermano Marcelo, lo invito acá adelante. Él va a traer la palabra. Tenemos el privilegio hoy de poder escuchar. Él es, no sé si se acuerdan todos del pastor Eduardo Crema. Él es hijo del pastor Eduardo, así que va por el mismo camino, me imagino, Marcelo, del pastor. Vamos a orar por él, por la palabra de esta mañana. Señor, estamos agradecidos porque has traído, Señor, a tus siervos aquí esta mañana a compartir con nosotros. Gracias por tu siervo Sergio, gracias por tu siervo Marcelo. Señor, lo bendecimos y pedimos que tu palabra sea como ese río que refresca nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno. Preparamos por acá los machetes. Es un privilegio compartir esta mañana con esta hermosa familia. La verdad que nos sentimos en casa. Así que a los pastores que tienen ustedes, son unos excelentes hospedadores. Nos hicieron sentir cómodos y en casa desde el minuto cero, ¿no? Y realmente es eso algo valorable. No me quiero olvidar, ¿sí? Traemos con Sergio también los saludos de nuestra iglesia local, allá en Cipolletti, por supuesto, para todos. Y bueno, es un honor ser parte de este precioso culto. Creo y soy un convencido de que el Señor está haciendo algo en nosotros desde que arrancó, ¿sí? Y creo que lo va a seguir haciendo también en este tiempo especial de la palabra, amén. La palabra de hoy, o el título del mensaje de hoy, es un remedio necesario. Vivimos tiempos raros, ¿no? Estos últimos 2 años fueron 2 años que nos cambió el día a día, ¿no? Que nos sacudió la estantería. Gracias, hola, ¿sí? Y se habla mucho de esto de las enfermedades, ¿no? De los virus, y casi que se nos convirtió en una cuestión diaria, ¿no? Comenzar a recibir noticias, a veces no muy buenas, a veces datos técnicos. Lo cierto es que empezamos a hablar de estas cosas, antes desconocidas para muchos o solamente en el ámbito de la medicina. Y cuando hablamos de un remedio, que es de lo que vamos a hablar hoy, es porque quiere decir que hay una enfermedad, ¿no? Y yo te invito a que hagamos un ejercicio en primera instancia. Porque de la enfermedad que vamos a hablar hoy es una enfermedad social y se llama ansiedad. La ansiedad es algo que siempre estuvo, pero en este último tiempo ha avanzado muy fuerte sobre nuestra sociedad. Y somos parte de la sociedad, la iglesia también, ¿no? Es decir, también avanzó sobre la iglesia. Ahora bien, el ejercicio se basa en lo siguiente. Vamos a hacer una escala del 1 al 10 y vos te tenés que posicionar en el número que crees o sentís según lo que entendés que es la ansiedad en tu vida, ¿no? Es decir, yo soy muy ansioso, soy una persona, ¿no? que quiere ya las cosas. Hoy lo cierto es que estamos rodeados de cosas que nos dicen el ya, ¿no? Aplicaciones que incluso en el título, no lo vamos a mencionar, pero en el título del nombre te lo dice ya, ¿no? Tenelo ya sea un producto, un alimento. Bien, del 1 al 10, ansiedad está muy relacionado con temores, ¿sí? Los temores están muy relacionados con la ansiedad. La preocupación, ¿no? Es decir, ¿qué pasará o qué será? Creemos y confiamos en que de alguna manera estamos saliendo de esta pandemia, ¿no? Y oramos para que así sea también, ¿o no?
Pero lo cierto es que existen estos temores, estas preocupaciones y esta ansiedad. Y ahora quiero que hagas este ejercicio. Posicionate, soy un 5, soy un 8, no, yo soy un 10 rotundo, o un 1, quizás no lo veo, no lo alcanzo a ver. Posicionate donde estés, tenés ese número en la mente y vamos a charlar y vamos a reflexionar acerca de esto, ¿sí? Lo cierto es que existen noticias, estadísticas y un montón de titulares. Yo traje hoy algunos titulares de diarios, de portadas digitales, etcétera, que nos dan una pauta de lo que está pasando. Son del año pasado, son titulares de hace unos meses atrás. Si nos pusiéramos a buscar hoy, seguramente encontraríamos un montón. Cuando me puse a buscar eran cientos y cientos, ¿no? Agarré hoy para traerles 4. Por ejemplo, un titular de la ABC Color dice: depresión, ansiedad, encierro y angustia, el daño de la pandemia a la salud mental. Otro dice, Philo News, dice, 1 de cada 3 jóvenes sufre ansiedad debido a la pandemia. ¿Sí? Esto era fresco de hace unos meses, de encierro. Un estudio afirma que 1 de cada 3 recuperados, hace referencia a la pandemia, sufre ansiedad, depresión o demencia. ¿Sí? Hasta ese punto. Infosalud dice, el 22% de los conductores sufren ansiedad y el 19% abandona la conducción al no poder controlar el miedo. Lo cierto es que cada vez que uno se sube al vehículo es todo un tema. Yo no sé cómo será acá en Zapata, pero me imagino que han visto el crecimiento de la cantidad de vehículos. Y de eso también se trata, ¿no? A veces una cosa tan pequeña como moverte de un lugar a otro te puede comenzar a generar la ansiedad. Son parte del día, ¿no? Y nos tenemos que ir a la definición de ansiedad. Entrando en tema, hay un libro que se llama Ansiedad, cómo gestionar el mal de la época, de los psicólogos Daniel y Elida Rota, ¿sí? Y define la ansiedad de la siguiente forma. La ansiedad es una reacción emocional normal ante la percepción de una amenaza o peligro, cuya finalidad es la protección del individuo. Pero cuando es desmedida y fuera de control, la ansiedad paraliza y lleva a muchos al llanto, ¿sí? A quebrantamiento. Los términos angustia, nerviosismo, inseguridad, inquietud, tensión, temor o miedo son descripciones de diferentes vivencias relacionadas con la ansiedad. Un poco son la exteriorización de la ansiedad. También este libro, y más adelante, habla de algunos síntomas, y vamos a dividirlo en 3 y para verlo bien a grandes rasgos. Una es el área somática o fisiológica, es decir, síntomas a nivel del cuerpo y las funciones del mismo. Otra, el área cognitiva o mental, ¿sí? Síntomas a nivel de las emociones y los pensamientos. Y tercero, área conductual, ¿sí? Síntomas a nivel de la conducta de la persona. Es decir, podríamos decir que afecta casi el ser integral, o podría llegar a afectar a una persona en su totalidad, ¿no? Esta se convirtió en unas problemáticas a nivel social muy graves. Como hablábamos recién, es una cuestión social. Permea todos los niveles de la sociedad y al parecer va en crecimiento, ¿sí? Volviendo al tema de estas aplicaciones que hoy tenemos hoy en los dispositivos, tengo una anécdota de que me ocurrió. Yo trabajo en una oficina, y a veces me muevo a locaciones, todo un tema. Pero ese día yo estaba en la oficina al mediodía, solemos ponernos de acuerdo con los compañeros, a veces cuando no nos podemos llevar el tapercito con la vianda, de pedir, ¿no? O sea, pedimos comida. No sé si acá tienen ustedes alguna aplicación para pedir comida, pero cada vez van más en crecimiento y la verdad que es hoy una aplicación. O sea, te la descargas y ya lo tenés ahí. Y haces el pedido, elegís, viste, lo que querés comer, bueno. Y una de estas aplicaciones tiene un comodín que se llama, esos que te hacen alguna especie de oferta para que hagas el pedido con ellos y no con otro, y te hacen alguna rebaja, ¿no? Y te ofrecen, te tientan de alguna forma a terminar haciendo el pedido. Estamos un día en la oficina, reviso el teléfono y digo, bueno, ¿qué pedimos? Se sumaron 2 o 3. No recuerdo ahora qué habíamos pedido, si una empanada, una pizza o algo, era para compartir. Y lo primero que aparece es comodín, ¿sí? Tenés 15 minutos y empieza un contador hacia atrás y te ofrecen, ¿no? 3, 4 lugares de los que ellos están como promocionando.
Y tienes que elegir entre esos lugares según lo que quieras pedir. Era un día bastante intenso, diríamos, laboralmente hablando, y entra una de las chicas que se había sumado al pedido y empieza a hablar del trabajo, no sé qué. Y yo le digo, che, si queremos aprovechar, es ahora, ¿no? Y en un momento hace un descargo ella, porque estaba claramente tapada de cosas, ¿no? Pero, che, ¿será posible que hasta para pedir la comida te meten presión? Dice, ¿no? Y yo quedé como que, ¿sabés que sí? ¿Sabés que sí? Hasta para eso, ¿no? Entonces te empezás a dar cuenta de que en el día a día hay cosas que van, aunque no las veamos visualmente, están y van sumando, ¿no? Y es como una gota que va llenando un vaso. Es realmente un problema la ansiedad. Hoy se sufren notables grados de temores, angustias y presiones. Es común encontrar a personas inquietas por el futuro, preocupadas por pequeños errores que hayan cometido en el pasado, angustiadas por problemas que dan por sentado que se les presentarán en el futuro. Es decir, hasta podemos ver esto en una línea cronológica, ¿sí? Hoy la ansiedad puede llevarte o traerte cosas del pasado, ¿sí? Afectar tu presente y preocuparte por lo que va a venir. Lo bueno es que para toda enfermedad que existe hoy, de cualquier tipo, podemos encontrar el remedio en un solo lugar. Nosotros como hijos de Dios, ¿dónde vamos? Tenemos que ir a la palabra, ¿no? Ahí encontramos los remedios, los antídotos, las vacunas, la prevención, los consejos para prevenir. Y hoy vamos a hablar de Mateo 6, 25 al 34, si lo tenés ahí. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Mateo 6, capítulo 6, del versículo 25 al 34, dice así: Por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves del cielo, ellas no siembran ni cosechan ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir una hora a su vida? Versículo 28. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Así que, si Dios así viste a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en el horno, con muchas más razones cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe, así que no se preocupen ni digan, ¿qué vamos a comer? O ¿qué vamos a beber? ¿O qué ropa vamos a usar? La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan. Amén. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Tremendo. Esto lo lees así y dices, ¡pum! Y hay de todo en este texto, una riqueza tremenda. Vamos a ir viendo versículo por versículo, a desarmar un poco todo este texto para comprender un poquito más. ¿Sí? En el versículo 25 nos habla de que Dios es el dador de la vida. Bien, si el Señor nos da la vida, que es el don máximo y el más precioso, y nos dio un cuerpo, ¿sí? Podemos confiar en que nos dará cómo sostenerlo. Amén. También encontramos esta afirmación en otras partes de la palabra. Por ejemplo, en Salmos 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Él te sustentará. Si Él te dio la vida, Él te sustentará.
Primer perla importante de este texto. Versículo 26, seguimos extrayendo cosas, ¿no? ¿De qué se trata este remedio? Es lo que estamos viendo. ¿De qué se trata este remedio? Bueno, primero entender que Dios nos dio la vida. Y si nos dio la vida, nos va a dar cómo sustentarla, cómo sostenerla. Primera perla. Segunda, en el versículo 26, la creación no se preocupa por el futuro. Lo leíamos recién en el texto. Ellas, hace referencia ahí a las aves, dice, no tienen preocupación por el futuro, sin embargo, se alimentan. Ahora bien, Jesús hace énfasis no hace énfasis en la vagancia, ¿no? En la holgazanería, sino en que las aves no tienen esa ansiedad por las necesidades del futuro. De hecho, siempre tendremos necesidades, ¿o no? Siempre vamos a necesitar comer. ¿Alguien tiene todo el dinero para comprar la comida de acá hasta el día de su muerte? Esperemos que no. ¿No? Yo creo que no. ¿No? Es una preocupación constante. Bueno. Job también nos habla de esto en el capítulo 38, versículo 41. ¿Sí? Es interesante esta charla ahí. Dios le habla a Job, pero Dios se hace una pregunta a sí mismo para que Job entienda, ¿no? Y Dios dice, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Como diciendo, Job, dale, o sea, soy yo, tranquilo, digamos, ¿no? Le trataba de explicar a Job. Es interesantísimo ese texto también. Es decir, la creación no se preocupa por el futuro. ¿Bien? Seguimos avanzando en los versículos. Versículo 27. ¿Sí? La preocupación es inútil, ciega y dañina. La preocupación es inútil, ciega y dañina. ¿Sí? Como mencioné en los síntomas que habíamos visto, si recuerdan esas tres áreas, está comprobado que la preocupación excesiva genera desgaste tanto mental como físico. Esto podría disminuir la expectativa de vida de una persona y más que centrar nuestras energías en las preocupaciones, debemos centrarlas en el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Estuvimos mucho tiempo parados, ¿no? En casa, encerrados. Eso, querramos o no, afectó, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestras costumbres, ¿sí? Debemos concentrarnos en el cuidado también de nuestro cuerpo, de nuestra mente, qué es lo que consume, qué es lo que estamos ingiriendo, para decirlo de alguna forma, en nuestra mente, ¿no? A través de una pantalla, a través de, ¿no? de un dispositivo. ¿Con qué la estamos llenando? La preocupación es inútil, ciega y dañina. En Proverbios 12, 25, la palabra nos dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Eso es un daño que se genera. Más adelante en el texto, entre el versículo 28 y el 30, Dios provee de vestido a la creación menor, por ende, al hombre. Hablamos hace un ratito del alimento, ahora hablamos de la vestimenta. ¿Sí? Lirios, amapolas y anémonas florecían silvestres durante un solo día en los cerros de Palestina. Tenían una vida breve, pero belleza que superaba la de los mejores vestidos y mantos de los reyes. Luego se secaban y solo servían para ser quemados, ¿no? ¿Vieron cuando una flor se termina de secar? Queda, digamos, podrías quemarlo con pastizales, por ejemplo, ¿no? Y duran solamente un día, pero dice que eran más hermosas que los vestidos de los reyes de aquella época. Y no deben haber sido poca cosa, ¿no? Dios siempre provee lo que necesita el hombre, su creación mayor. También lo vemos en 1 Pedro 5 al 7, que dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Es decir, acá hay una acción, ¿no? Debemos nosotros poner nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad en la mano de Dios. Pero lo primero que debemos hacer es reconocerlo eso. ¿Qué es lo que hoy me está generando esta incomodidad, esta preocupación? Y luego una acción. En el versículo 33 nos habla de tener bien claras las prioridades, y acá creo que hay una clave.
Un gran amor puede eliminar de nuestra mente todo temor, cualquier interés y preocupación. Y esto lo vemos en los jóvenes, ¿no? En las parejitas de novio, en todas las iglesias tenemos, ¿no? Dice, por las dudas lo vuelvo a leer, pero dice, un gran amor puede eliminar de nuestra mente todo temor. Y es así. Y los que pasamos por esta etapa del enamoramiento, quizás en el noviazgo, no tenías miedo a nada. Vos querías estar con él o con ella, y lo cierto es que quizás a veces hasta hacías cosas que iban en contra de lo que tus papás te decían, ¿no? O los hombres solemos hacer medias piruetas, medias locas, sin miedo, solamente para diferenciarnos del resto y asombrar a quien queremos, o llamar la atención de quien queremos llamar la atención. Entonces, un amor, ¿sí?, elimina el temor, ¿sí?, cualquier otro interés o preocupación. Y es verdad, perdés el interés por el resto de las cosas, vos solamente querés ir con él o con ella ese día, en ese lugar que te pusiste de acuerdo, ¿no? El resto, es más, mirá la hora, te preparas con tiempo, ¿no? Y quita las preocupaciones, ¿sabes qué? Cuando estás ahí ya está, no importa, salimos a ver una película, salimos a tomar algo y estás ahí, ya está. El resto no sabes nada hasta que volvés a encender el teléfono, lo mirás al rato. Tenemos que estar concentrados en amar a nuestro Dios y agradarle, buscar hacer su voluntad, caminando el propósito que Él pensó para cada uno de nosotros. Y esa debe ser nuestra prioridad. También Mateo nos habla de esto en el capítulo 6, versículo 10, dice, venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Que se haga tu voluntad en la tierra, que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad acá, hoy, ¿no? Esa tiene que ser nuestra prioridad. Y acá yo creo que esto es clave. Más adelante y por último, en el versículo 34 de lo que leíamos, aprender a vivir de un día a la vez. ¿Sí? Según un comentario, se llama La palabra duradera de David Guzik, dice, la mayor parte de nuestras preocupaciones es por cosas sobre las que ni siquiera tenemos control. Jesús nos recuerda de la importancia de vivir el día presente. No es erróneo acordarse del pasado o planificar o planear para el futuro, ¿no? Hasta cierto punto, ambas son buenas cosas. Sin embargo, es difícil enfocarse demasiado en el pasado o en el futuro y dejar que el día y su propio mal sean ignorados. Dios quiere que recordemos el pasado, planeemos para el futuro, pero vivamos en el presente. Me interesó este comentario, es muy interesante todo el texto. Nos vuelve a hablar un poco del pasado, del presente y del futuro. Y lo cierto es que todos los días tienen sus males, ¿no? Y no estamos exentos de estos, aunque seamos cristianos, hijos de Dios, ¿no? Todos los días tienen sus males. Hay cosas que resolver, hay cosas que acomodar. Pero no tenemos que dejar que ni el pasado, ni lo del futuro, afecte el presente. En esta enseñanza Jesús no nos prohíbe la prudencia o prever situaciones a futuro, no nos prohíbe tomar precauciones o medidas necesarias para evitarlas. Él habla del afán, ¿sí?, del angustiarse por lo que traerá el mañana, sin saber qué traerá, porque lo cierto es que mañana no sabemos qué va a traer, cada día puede traer sus propias complicaciones. La suma de estos días, es decir, tenemos que vivir, ¿no?, un día a su vez, cada día a su vez, hacer lo oportuno, lo necesario, y la suma de estos días será la confirmación de que estamos en el camino correcto, cumpliendo nuestra prioridad, ¿sí?, el propósito por el cual fuimos creados. Para ir terminando, Jesús nos enseña de que uno de los peores enemigos de nuestra vida espiritual y que a veces hasta la apaga por completo es la preocupación / ansiedad, ¿no? Podemos dejar el futuro confiadamente en las manos de Dios porque Él es soberano sobre todo, tiene el poder, Él es amor y cuida de nosotros.
Si cuida de las aves, si cuida de los lirios del campo, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, verdad? Y debemos ser conscientes de eso, porque a veces se nos pasan estas cosas, ¿no? Él está ahí, ¿no? A veces, tranquilo. Tengo un amigo que tiene una expresión muy futbolera, ¿no? Che, pará la bocha, tranquilo, pará la bocha, mirá así, tocá, ¿no? Una expresión muy futbolera, pero decir, pará, aguantá. Venimos medio acelerados, ¿no? Lo cierto es que a veces nos falta esto. Decir, pará, tengo un Dios, tengo un papá extraordinario. Yo te quiero invitar hoy a que de vuelta hagamos el mismo ejercicio, ¿no? ¿Te acordás del numerito? ¿Más o menos lo tenías? No. Bueno, del 1 al 10 ahora de nuevo. Y a la luz de lo que leímos, capaz que hoy te tenés que reubicar de nuevo, ¿no? Decir, che, no era un 5 al final, capaz que era un 7. Y la comida como que me llama mucho la atención, soy medio desesperado, ¿viste? Estoy esperando al repartidor, ¿no? Estoy mirando por la ventana si llega, no llega. Bueno, capaz que no era un 5, era un 7, un 8. ¿No? O capaz que, un 8 y la exageré. No, soy un 6. Indistinto lo que estés viviendo hoy. Porque quizás sos un 1 o un 0, o no lo ves en tu vida realmente. Pero qué importante tener en cuenta esto para compartirlo con los demás. Y estaba viendo el banner que es hermoso, ¿no? Predicar a Jesucristo, discipular a las personas y manifestar el reino de Dios. Parte del discipulado es esto. Quizás hoy no estás pasando por una cuestión de ansiedad, pero te encontrás y posiblemente te encuentres con muchas personas que sí. Entonces, es importante tener estos principios o refrescarlos cada tanto, ¿no? Y de esto se trata hoy. Que seamos buenos discipulando a otros, predicando de Cristo, esa palabra fresca, tenerlo ahí, ¿no? Vino un chico una vez a la iglesia y nos habló de la ansiedad. A ver, déjame revisar. Hoy tenemos los videos, tenemos todo, ¿no? En este mundo digitalizado tenemos registro de un montón de cosas que quizás antes no, el audio, ¿no? Y de esto se trata. Y te voy a invitar a hacer dos cosas hoy. Y vos tenés tu nuevo número en la cabeza o el numerito que tenías desde hoy a la mañana temprano en la cabeza. ¿Sí? Pensá un segundo en algo que te genera estas preocupaciones, esta ansiedad. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es poner al Señor en el primer lugar. ¿Sí? Este es el primer ejercicio que vamos a hacer. Y como segundo ejercicio, /oración, porque después vamos a orar todos juntos, agradecerle al Señor, porque acá encontramos esto, ¿no? En su palabra encontramos un remedio para esto. Así que pensá un segundo en esas cosas que te generan ansiedad o que te quitan un poco la paz, las que son ese motivo de tu ansiedad hoy, y vamos a pedirle al Señor paz, pero de la paz que Él solo puede dar, ¿no? Esa paz que no hay forma de entenderla humanamente. Vamos a entregarle y a sacarnos, ¿no?, esa mochila que hoy tenemos y a entregársela a Él. Es lo que nos dice la palabra. Debemos entregarle confiadamente esas cosas al Señor. Eso es lo que nos diferencia, ¿no?, de la gente que no tiene a Dios. No tiene dónde descargar esa mochila. Los cristianos, como decíamos hoy, no estamos exentos de los problemas ni aislados de este tipo de enfermedades sociales, ¿no? Pero tenemos al Señor y su palabra para encontrar el remedio. Vamos a pedir al Señor y a su Espíritu Santo que trabaje en nuestras vidas, amén. Si quieren, pueden ponerse de pie, vamos a terminar orando. Y si tenés algo puntual, tenelo ahí en tu mente y entregárselo al Señor. Imaginá que te sacás ese peso encima. Hay que accionar, nos decía la palabra, ¿no? A veces accionar implica desinstalar una aplicación que nos está llevando mucho tiempo, que nos demanda. Hoy incluso hasta los jueguitos, ¿no?, de los teléfonos, por ahí lo vemos en los más chicos, están atrás del jueguito todo el tiempo, ¿no?
Y bueno, quizás hay algo en tu vida hoy que te genera esto, ¿no? Decir, tengo que estar, o cada cierto tiempo tengo que ir a revisar el jueguito. Y te demanda tiempo, energías, atención, que hoy tiene que estar puesta en Dios, en tu prioridad. Debemos llevar una vida recta. Oramos. Señor, queremos ponerte en primer lugar en nuestra vida. En primer lugar, Señor, en nuestras familias. En primer lugar, Señor, en nuestra congregación. Queremos que seas vos nuestro norte, Señor. Queremos caminar recto, pero queremos caminar recto hacia el propósito que vos tenés. Ese norte que solo vos podés revelarnos. Gracias, papá, porque tu propósito en nuestra vida es perfecto. Gracias porque vos ya nos hablaste. Ahora queremos caminar en rectitud, Señor. Queremos ponerte en primer lugar, darte toda la honra y la gloria, Señor, porque es solamente por vos y para vos. Gracias, papá, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias por lo que hoy hablas a nuestra vida, por lo que hoy hablas, Señor, a través de este mensaje que es en todos los tiempos, Señor, una palabra que realmente cambia y modifica nuestra forma de ser, nuestro accionar. Que también lo hacen los demás, Señor. Gracias porque vos queremos ser esas herramientas, Señor, que vos tengas a disposición, esas personas que vos digas, yo confío en mi hijo, con respecto a este tema, porque ya le hablé primero a él. Y queremos ser ese vaso que rebalsa, Señor, de tu palabra, de tu presencia, para afectar a los demás, Señor, a los que necesitan por ahí una palabra respecto a esto. Gracias, papá, te agradecemos con nuestro corazón, con nuestra mente. Pedimos al Espíritu Santo que obre hoy en nosotros. Hacelo, Señor, en nuestra vida, hacelo en nuestra familia, Señor, que sea realmente un acto verdadero, que ellos puedan ver en nosotros ese ejemplo, Señor, de humildad, de humillación, Señor, que somos los primeros en bajar la cabeza cuando nos equivocamos, en reconocer, en identificar, Señor, a veces esas cosas que hoy nos traen esa ansiedad y esas cuestiones de salir corriendo y de hacer las cosas apuradas y generan en nosotros un malestar, y no solo en nosotros, sino que en los que nos rodean también. Te agradecemos, papá, por lo que hoy traes a nosotros, te agradecemos por lo que vas a hacer, confiamos en que así será. Gracias por lo que vas a hacer a través de nosotros en otros, y nos disponemos, ¿sí? En tu nombre oramos, Cristo, en tu nombre oramos. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Marcelo. Amén. Yo creo que el Señor nos ha hablado esta mañana. Yo me quedé con una idea que la quiero reafirmar. Nos dijo en un momento Marcelo, las aves no están preocupadas, ¿no? Dice la palabra. Y qué bueno aprender de esto, ¿no? Las aves no están preocupadas, pero uno las ve ocuparse, ¿no? Se están moviendo. Pero se están moviendo en la certeza y en la confianza de que aquello que buscan encontrarán, porque hay un proveedor que las sustenta. Porque Dios, el Dios de la naturaleza, ha creado todo para que ellas encuentren lo que necesitan. Qué bueno llevarnos esta mañana, esta verdad, para dejar acá las preocupaciones, para salir decididos a ocuparnos con la certeza de que Dios ha dispuesto todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Amén. Y el Señor, la pastora, Adriana, me dio el privilegio de cerrar esta reunión. Así que yo estoy feliz de estar aquí. De verdad estoy feliz de ver la iglesia preciosa como la estamos viendo esta mañana. Los bendigo, hermanos, preciosa desde el frente. Entramos, vimos ahí cómo quedó todo. Felicitaciones a todos los que laburaron. Los vimos ayer ahí con el pincel. Por eso nos fuimos ayer por Piedra del Águila, porque dijimos, pasamos por acá, nos agarran a laburar. Así que por la duda nos fuimos por el otro lado. Pero bueno, no, estuvimos en San Martín, y cuando el pastor de San Martín me invitó esta semana, me había invitado hace unas semanas para la ordenación de algunos hermanos que asumieron la tarea pastoral allí, yo digo, si vamos para aquel lado, ¿cómo no vamos a pasar por Zapala? Y acá estamos de verdad felices de ver la obra creciendo, gozosos.
Marcelo ya trajo los saludos, ¿sí? Yo agrego especialmente los saludos de nuestros apóstoles que me dijeron mandales un abrazo a los hermanos allí y que sé que están deseosos de llegar por acá pronto, así que espero que pronto los puedan ver. De mi parte los bendigo, hermanos, que tengan una excelente semana, que el Señor los prospere en todo y nos vemos acá el próximo domingo, ¿no es cierto? Que Dios les bendiga.